Bien, representaciones sociales construidas alrededor del virus de inmunodeficiencia humana en la ciudad de Medellín 2012. Impacto en la recepción de campañas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Boa tarde para todos. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre el artículo que acabo de mencionarles. Mi nombre es Lemi Brand, soy administrador en salud de la Universidad de Antioquia y actualmente docente investigador de la institución universitaria Escolme en su grupo GAMES. ¿Cuál fue el objetivo de esta investigación? Consistió entonces en comprender la percepción de la población adulta que vive con VIH frente al impacto de las representaciones sociales construidas alrededor del virus en la efectividad de las campañas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad Medellín 2012. ¿Cuáles son los precedentes que motivaron este estudio? Primero, las creencias, los mitos, estigmas y representaciones sociales construidas alrededor de la enfermedad han modificado de alguna manera la forma como el ser humano ha visto o ha afrontado, le ha hecho frente a la enfermedad. Caso específico, como sucedió con la tuberculosis, la tisis, las personas cambian completamente su, digamos, la forma de vivir alrededor de la enfermedad y modifica una serie de estructuras que vamos a ver más adelante y el VIH no ha sido la excepción. Segundo, desde la aparición del virus en 1981 se generó todo un mito respecto a la forma como la enfermedad se vería a lo largo de todo el tiempo. Han pasado más de 30 años y a pesar del progreso social y tecnológico, no ha sido mucho el cambio que se ha visto de las personas que tienen que empezar a vivir con el virus. Sin embargo, en 1982 digamos, ese mito que se creó alrededor de la enfermedad, por decirlo así, se fue abolido por parte de las ciencias médicas, pero la representación social hasta la fecha aún continúa con un peso significativo. Del mismo modo, el uso indiscriminado que se ha hecho del término grupos de riesgo ha atrofiado diferentes dimensiones de quienes viven con el virus, ha atrofiado las dimensiones culturales, económicas, sociales y demás, y de hecho la misma interacción del individuo consigo mismo ha llevado, digamos, a que toda esa carga, todo ese estigma genere un cambio completo, un giro de 360 grados en la vida de quienes viven con el virus. Bien, ¿qué más ha motivado este estudio? Colombia se ha alineado de alguna manera con las diversas políticas internacionales que provienen desde el mismo ONU-SIDA, creando el Plan Nacional de Respuesta ante el VIH. Sin embargo, a la fecha los retos continúan siendo significativos y en Medellín para el año 2011 se totalizaron 635 infecciones que representaban el 58% del total que se registró en el departamento de Antioquia. Vamos a hablar de los aspectos metodológicos de la investigación. Se realizó una investigación de tipo cualitativo con un enfoque histórico hermenéutico en la medida que como tal el enfoque posibilita que el investigador pueda ir un poco más allá explorando efectivamente explorando cómo es la forma en que el individuo se relaciona con su entorno, entendiendo o comprendiendo los modos de vestir, los modos de interactuar, etcétera. Para el análisis metodológico de esta investigación se contempló entonces elementos propios de la teoría fundamentada propuesta por Strauss y Corbin, mm, bien, la cual a su vez está relacionada con el interaccionismo simbólico, que busca también generar esa comprensión holística del fenómeno por parte del investigador. Bien, se realizó un muestreo teórico que es contemplado por la misma teoría de Strauss y Corbin, en el cual se hace una recopilación de los datos hasta llegar a la saturación teórica y poder, digamos, generar unas categorías de análisis. Se tuvieron del mismo modo en cuenta todos los aspectos éticos para el tratamiento de la información y la participación de los entrevistados, tales como los principios que otorga la Declaración de Helsinki y algunos elementos también propios de la normatividad colombiana para la libre participación de los individuos en la investigación. En total se contó con 13 participantes durante todo el proceso, de los cuales solo 3 eran mujeres. Esto obedece también, digamos, en parte al mismo origen del estudio y es a la carga de estigma tan acentuada que hay
alrededor de la enfermedad. El hecho de que, por ejemplo, las mujeres sean mucho más sean mucho más herméticas con su diagnóstico, se debe principalmente a que las personas las tachen o ellas sienten que pueden ser juzgadas como trabajadoras sexuales o mujeres de una vida, digamos, libertina o sí, como trabajadoras sexuales. Bien, vamos entonces también a contemplar entonces que hubo unos criterios de inclusión para el estudio. Se tuvo en cuenta que los participantes fueran personas mayores de edad, que para el caso de la normatividad colombiana es cuando se cumplen los 18 años de edad, y que recibieran servicios de salud en la ciudad de Medellín. Para la recolección de los datos se contempló entonces unas entrevistas semiestructuradas que lo que posibilitaron fue, digamos, una mayor apertura del investigador hacia los posibles datos que se pudieran escapar del instrumento previamente elaborado. Bien, vamos a hablar entonces de los resultados del estudio. Tenemos que el primer hallazgo fue cómo el fanatismo religioso se convierte, por decirlo así, en una limitante, se convierte en una limitante para las acciones emprendidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Es decir, no hay una religión específica, pero sí se puede, digamos, inferir a raíz de los resultados del estudio que la religión se convierte en un agente importante que puede promover tanto valores positivos en la sociedad como para la parte de el asumir una enfermedad se puede convertir también en un aspecto que limita mucho el estudio, por decirlo así. Bien, del mismo modo decimos entonces que las construcciones sociales y el estigma que ha sido erigido alrededor del virus se ha convertido también en una limitante para el acceso a los servicios de prevención y el diagnóstico temprano de la enfermedad. ¿A qué hago referencia con esto? A que muchas veces las personas, por temor al posible hallazgo o por temor a enfrentarse con un diagnóstico como seropositivos, lo que hacen es evadir el tema, lo que hacen es evadir el acudir, por ejemplo, y practicarse la prueba para el VIH y por ende acceder oportunamente al tratamiento antirretroviral y todo lo demás que está contemplado para los pacientes con VIH. Otro hallazgo significativo tiene que ver con la asociación que se ha hecho de la enfermedad y la muerte. Esto ha generado como tal que las personas también no accedan no solamente, digamos, de manera oportuna al tratamiento antirretroviral, sino también a los demás servicios que están contemplados. Y cuando ya deciden como tal acceder al servicio, cuando ya deciden practicarse y asumir que tienen una nueva condición como seropositivos, obviamente ya se genera un detrimento no solamente en su estado de salud, sino que también abarca otras dimensiones que afectan la calidad de vida del paciente. Del mismo modo, tenemos como otro resultado importante de este estudio el uso indiscriminado que se ha hecho del concepto grupos de riesgo, como ya se hizo alusión hace un momento. El hecho de utilizar ese término que hasta hace poco era bastante común ha generado que las personas vean la enfermedad como un otro distante, por decirlo así. Es decir, yo me enfrento ante una lista de chequeo y digo, si no soy homosexual, si no soy trabajadora sexual o si no soy farmacodependiente, eso quiere decir que yo estoy libre de contraer el VIH. Ese concepto que si bien se ha, digamos, retirado desde la parte de la comunidad científica, aún continúa rondando muchas de las esferas de las personas y genera también que, que los individuos no accedan de manera oportuna a sus tratamientos. Ahora les voy a compartir unos fragmentos de nuestros participantes. El primero dice, es del entrevistado 6. Aquí todo se le pregunta a los curas, mire la televisión y que el aborto, que tal cosa, que se va no sé qué, con no sé quién, que el matrimonio gay, todo, todo. Ahora, ¿cómo no va la religión a dificultar eso? Pues los programas y esas cosas. Claro que sí. En este fragmento lo que estamos como corroborando, de acuerdo a los hallazgos del estudio, es obviamente la limitante en que se convierten las religiones en algún punto
cuando estamos hablando de asumir un diagnóstico como seropositivos. Ahora vamos a ver otro fragmento. Este es del entrevistado número uno. Abro comillas. Pues yo sí recuerdo que hace tantos años uno escuchaba hablar que el cáncer homosexual o algo así, y pues imagínese lo que es para uno como orgullosamente gay tener que decir, mira, yo soy gay y tengo sida. De una el rechazo, la cosa, no sé, pues sí me entiende. Y peor en Colombia, yo en Bogotá, capital del país, todo el cuento. En este fragmento lo que estamos, digamos, encontrando es obviamente esa corroboración de que se ha hecho, digamos, un uso indiscriminado de la enfermedad y de asumir que la enfermedad está relacionada exclusivamente con población homosexual, y eso genera pues como un estigma marcado y nos denota como lo que mencionábamos ahorita en los antecedentes. Desde 1981 pues se generó una confusión al decir que solamente la enfermedad podía ser en personas homosexuales. Vamos a compartir otro fragmento. Este último es del entrevistado número 9. Entonces las campañas han venido orientadas mucho a la población homosexual y se ha descuidado mucho la otra parte. Pero como se pensó que era una enfermedad solo de homosexuales al principio, es doloroso que una madre de familia o una señora ya se infecte porque el marido se va por ahí a hacer de las suyas. Vemos en este fragmento, lo que vemos en este fragmento es que efectivamente las personas tratan de, digamos, o las campañas han perdido el peso justamente por el uso indiscriminado del concepto de grupos de riesgo, lo que mencionaba hace un momento. Hago un checklist y si ninguna de las condiciones compete a mí, yo simplemente asumo que esa enfermedad está ajena a mí no tiene la capacidad de afectarme. Por último, vamos a compartir unas conclusiones que emergen de este estudio. La primera de ellas entonces es que la carga de estigma, rechazo y las representaciones sociales que se han construido alrededor del virus han ocasionado que quienes viven con la enfermedad no solo presenten problemas con su adherencia al tratamiento antirretroviral, sino que también tengan que experimentar toda una serie de cambios que involucran sus dimensiones económicas, laborales, sociales, culturales y demás. Es decir, afecta completamente la condición como seropositivos, afecta la relación del individuo con el entorno. No es lo mismo como esa persona, una vez que se conoce como un diagnóstico de seropositivo, asume la visión que tiene de sí mismo y por ende se afecta también, acompañado por todos los estigmas y las construcciones sociales que se han hecho alrededor de la enfermedad, me van a afectar una serie de esferas que terminan como tal en un detrimento en la calidad de vida del paciente. Otra conclusión que encontramos importante en este estudio es que igualmente es conveniente replantear cuáles son los modelos a través de los cuales se generan las campañas de prevención de la enfermedad del virus, puesto que en algunos medios de comunicación se emplean, digamos, elementos sugestivos donde todavía se trata siempre de relacionar de alguna manera la enfermedad del virus, se trata de asociar con los mal denominados grupos de riesgo. Entonces es muy importante para las organizaciones de salud, es importante para los actores de un sistema sanitario y obviamente es muy importante también para los mismos medios de comunicación que se convierten, digamos, en unos aliados estratégicos en la prevención de la enfermedad, el hecho de asumir que esta patología no compete solamente a unos grupos de riesgo, sino que pueden tocar a todas las personas. Bueno, quiero dar las gracias por su atención. Para nuestro grupo de investigación sería muy interesante intercambiar experiencias con ustedes. Quienes se encuentren interesados pueden contactarse con nosotros al correo que está en pantalla. Feliz tarde. Feliz tarde.